Este video va a formar parte de otros tantos en los que voy a hablar sobre terminología literaria y sobre técnicas y métodos de análisis literario. El día de hoy vamos a hablar sobre figuras retóricas, es decir, sobre lenguaje figurado. Lo voy a hacer en general porque dedicar el tiempo a cada una de las figuras retóricas va a hacer esto muy pesado y lo va a volver excesivamente académico. Mi primer acercamiento real que tuve con las figuras retóricas ocurrió en licenciatura. Si no mal recuerdo fue en segundo semestre en literatura medieval con un maestro que se llama Carlos y está viendo esto, le mando un saludo. Gracias a usted me pude adentrar en las letras. Recuerdo que estábamos revisando Beowulf y el maestro nos estaba platicando acerca de las interpretaciones que tenía Grendel. Es un monstruo que aparece en esta obra y él nos hablaba sobre que era un proscrito, que era alguien que estaba que ya no era parte del clan y que estaba fuera de él y que por lo tanto se consideraba como un extranjero y por lo tanto como un monstruo, etcétera. Entonces, la primera impresión que yo tuve con las figuras retóricas es que el profesor se estaba inventando las interpretaciones. Sacaba una interpretación antropológica, sacaba una interpretación sobre símbolos, sacaba una interpretación sobre religión. Y como yo no sabía nada, yo lo primero que pensé fue que el maestro, conforme iba pasando la clase, se iba inventando los datos. Otro problema muy común que yo encontré en la carrera, en mi caso y en el caso de mi pareja, que yo la conocí también ahí, y de los compañeros, fue que no sabíamos si las interpretaciones que estábamos haciendo eran correctas. ¿Cómo saber si son correctas si ni siquiera entendíamos lo que estábamos haciendo? Y nosotros logramos adquirir la habilidad de poder interpretar estas cosas a través de la práctica constante, de la lectura de la teoría, de lectura de críticos de arte, de la imitación, de las técnicas que utilizaban otros críticos, de las experiencias de la vida que teníamos y de lo que sentíamos. Entonces, en un principio, yo recuerdo que llenaba cuadernos y cuadernos con análisis de poesía en los que no llegaba a ningún lado. Yo pensaba que la literatura consistía en memorizarte una serie de símbolos y que esos símbolos iban a ser constantes. Es decir, que si aparecía, yo que sé, un jaguar, ese jaguar iba a significar exactamente lo mismo sin importar el texto. O si aparecía, yo que sé, por ejemplo, un dios, ese dios iba a significar exactamente lo mismo sin importar dónde lo pusieran. En el fondo yo no sabía cómo hacer esta clase de cosas. Lo que me ayudó, como ya les había dicho, fue la práctica, la constancia y las experiencias de la vida. Ante estos escenarios que les he planteado, ¿cuál sería la solución plausible para una persona que está comenzando con el análisis de textos? Es decir, que quiera arrojarse a interpretar un texto. Bueno, lo primero que yo les recomendaría, en el caso que les conté de mi maestro, que yo pensaba que se inventaba las interpretaciones, lo que realmente sucedía era que el maestro había leído muchísimo más que yo y tenía más experiencia. Y además había leído bastante teoría y aplicaba bastante bien la teoría. Dicen que cuando una persona hace bien su trabajo no se nota que sea algo difícil de hacer. Y eso es lo que yo notaba con este maestro. Realmente le estoy agradecido al maestro Carlos y al maestro Raimundo, que los conocí y que me enseñaron bastante sobre análisis, que en el momento en el que yo estudié no entendía casi nada de lo que me decían, pero a lo largo de los años yo fui aprendiendo más cosas. Ahora, si yo tuviese que darle algún consejo a una persona, sería que cuando escuche una interpretación, que pregunte por las fuentes. ¿De dónde sacó esa interpretación? ¿O es una interpretación que usted sacó, maestro? ¿Cómo hizo para obtener esa interpretación? Mi primer consejo es que pregunten cómo se llegaron a esas conclusiones. Otro consejo que yo le daría a la persona que va empezando con los análisis de literatura es que pensar en el ser humano como un pepino de mar. Recuerdo que una maestra nos había dado esta metáfora ingeniosa en la cual nos dice que los pepinos de mar para alimentarse arrojan su estómago hacia afuera y lo retraen para alimentarse de lo que hayan atrapado. Pues ella me dijo que los seres humanos somos parecido a eso. Es decir, nosotros, la experiencia que tenemos con la vida en parte sucede por lo que sentimos con ella. Entonces, esa misma experiencia se puede utilizar para tratar de explicar un texto. Es decir, ¿qué sensaciones me está provocando? ¿Por qué me siento de esta determinada manera? Y al analizar por qué siento esta subjetividad, probablemente pueda llegar a encontrar ciertos artificios o ciertos trucos que está utilizando el artista, el autor o el cuentista, precisamente para provocarme esa sensación. Es decir, no son gratis las emociones en el mundo del arte. Se pueden utilizar también para explicar la obra. Otro consejo que le daría a la gente que va empezando con la literatura es que piense que los personajes pueden ser analizados como pedazos o fragmentos del ser humano. Piénsenlo, seguramente han visto alguna película o han visto alguna novela o alguna telenovela o algún cuento
en el que aparece un personaje que es únicamente bueno o un personaje que es únicamente malo. No digo que todos los personajes sean así tan planos o tan puros. A veces tienes un personaje que es bueno, pero se vuelve malo, pero resulta ser que era el viejo sabio o lo que sea. Entonces, piénselos como fragmentos del ser humano. El ser humano es muy complejo porque en él convive la conciencia, la cultura, la religión, todas las emociones, varias cosas. Entonces, explicar la complejidad del ser humano es relativamente difícil. Lo que les puede servir a la hora de leer un texto es pensar que este personaje está representando una idea que representan aspectos humanos y se está peleando con este otro personaje que representa otro aspecto del mismo ser humano. En este sentido, podemos pensar a los personajes como pedazos de lo que soy yo y de lo que son ustedes, porque nos están representando en este juego de la existencia. De la mano con la idea anterior, los personajes van a representar aspectos humanos que van a generar patrones. Esos patrones probablemente tengan que ver conmigo si la obra está muy bien hecha. Cuando la obra está mal hecha, probablemente va a representar aspectos ideológicos, aspectos políticos o aspectos propagandísticos. Pero si la obra es realmente sincera, realmente busca explicar verdaderamente lo que es el ser humano, va a generar esta clase de patrones, porque las preocupaciones humanas siguen patrones. Es decir, yo soy una persona de México. Entonces, lo que tengo en común con otra persona de hace 1000 años o alguien que vive en Japón es que nos vamos a enfrentar todos a la muerte. Es que probablemente nos vamos a enfermar o nos vamos a hacer viejos en algún momento. O en algún momento vamos a tener una ruptura de pareja. O en algún momento nos vamos a enfrentar a las contradicciones del ser humano en el que yo digo que quiero hacer algo y cuando estoy a punto de hacerlo, hago la cosa contraria. Entonces, los seres humanos tenemos ciertos patrones en común que son dados en parte por las circunstancias sociales y que son dadas también por la biología. No estoy diciendo que seamos una calca, pero hay ciertos aspectos generales que se repiten en la experiencia humana. Ahora bien, otro consejo que yo daría a la hora de estar interpretando y que tengamos la duda de que si lo estamos haciendo bien, sería primero preguntarnos seriamente, ¿lo estoy haciendo bien? Y la respuesta es que si vas empezando es no, no lo estás haciendo bien. Y esto sucede porque parte del arte de la interpretación consiste en adquirir una serie de patrones. Y esos patrones se adquieren con la lectura de teoría, con la práctica, con la falla y en algún momento yo lo explico con lo que había escuchado de un lingüista que, si no mal recuerdo, se llama Stephen Krashen, que él hablaba sobre la adquisición del segundo idioma, que decía que el ser humano aprende los patrones del idioma probablemente de forma inconsciente y creo que pasa exactamente lo mismo con la interpretación. Es decir, si ustedes se quedan conmigo a interpretar varios textos y lo hacemos constantemente, se van a grabar algunas generalidades, pero el patrón lo van a adquirir cuando ustedes lo usan en una situación real, cuando ustedes aplican la cosa y fallan, y corrigen y fallan. Yo recuerdo, y va a sonar algo muy raro, es que yo no sabía interpretar, pero después de estar intentando, después de estar aprendiendo teoría durante bastante tiempo, un día me fui a dormir y a la mañana siguiente dije, ya sé interpretar, ya puedo entender eh, que, por ejemplo, si aparece una silla en la literatura significa esta otra cosa, si aparece el dragón significa tal cosa. No es que yo me invente los significados, sino que ya he asimilado, en algún punto de mi vida asimilé la teoría. En resumen, no van a poder realizar análisis profundos, no van a poder realizar interpretaciones correctas en un primer momento, porque sí hay cierta dificultad en el mundo de la literatura, porque requerimos libros de historia de la literatura, diccionarios de símbolos, necesitamos leer especialistas en el tema, necesitamos ver interpretaciones, necesitamos que ustedes practiquen lo que la parte sensible a la hora de estar leyendo un texto. Necesitamos también que constantemente estén fallando y corrigiendo y en algún momento va a suceder lo que me pasó a mí. Probablemente en algún momento todo lo asimilen de golpe y puedan adquirir los patrones y puedan comenzar a ver las cosas. Pero esto, como les digo, se va a lograr con práctica a final de cuentas. Ahora bien, para que esto no se quede en la mera anécdota y puedan asimilar lo que he dicho en este video, que yo les recomiendo que lo vean varias veces para que lo que estoy a punto de hacer tenga coherencia con lo que les dije al inicio del video, les voy a dar un ejemplo de una interpretación.
en la cual quiero que presten atención a cómo hago las cosas, de dónde saco la información y que la comparen con lo que he dicho hasta este momento. Muy bien, entonces para ejemplificar lo que hemos estado diciendo hasta ahora, vamos a interpretar un pequeño fragmento de un cuento que se llama Los tres pelos de oro del diablo. En este cuento se nos dice que el protagonista pasa por un pueblo y que en ese pueblo había una fuente de la cual manaba vino. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para interpretar? Mi primer consejo sería que piensen en las cosas que son irreales, en las cosas que son fantasiosas, en las cosas que son extraordinarias, y probablemente eso sea una figura retórica. Entonces, voy a comparar esta cosa extraordinaria con la realidad cotidiana del ser humano. Entonces, en el mundo cotidiano no existen las fuentes que emanen vino. Entonces, lo más probable es que se trate de una figura retórica. Ahora bien, ya la identifiqué. ¿Qué significa? Lo que sigue ahora sería irse a diccionarios, irse a ver intérpretes, irse a ver esta clase de cosas. Mi consejo es que tratándose de cuentos populares, existen varias interpretaciones, pero las que a mí más me han servido son las que tienen que ver con elementos religiosos, que tienen que ver con una figura retórica que se llama símbolo y que tienen que ver con parte de la experiencia humana. Y hay una rama de la psicología que se llama psicología de la religión y también la historia de la religión que nos ayudan a explicar esta clase de cosas. También desde el punto de vista antropológico. Entonces, piensen en qué otros textos religiosos hay vino. Y la respuesta más común que tienen que suceder es que en la Biblia. En la Biblia se habla mucho de cómo cómo Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Canaán y cómo él en la última cena está tomando vino. También en otros textos religiosos, por ejemplo, Dionisios, que es el dios también de el efecto embriagador que tiene el vino, también lo podemos tomar ahí. Entonces, tenemos aquí ciertos patrones. Y los patrones son que el vino está relacionado con los dioses. Para ser más francos y más directos, el vino está relacionado con los atributos de los dioses. Entonces, un vino que tenga que ver con el Cristo tiene que ver con la sangre de Dios. El vino que tenga que ver con el dios Baco tiene que ver con con los efectos que te produce el vino, pero con los atributos que tiene ese dios también. Entonces, siguiendo esta lógica, lo más probable es que en este cuento de los tres pelos de oro del diablo, ese vino esté relacionado con la sangre de algún dios o de alguna diosa en este caso. Si ustedes siguen leyendo el cuento, se van a encontrar con que el protagonista llega al infierno y en el infierno hay un ama de casa o un ama de llaves. No sé cómo se diga en otros países, pero se refiere a la persona que cuida la casa y que hace la limpieza. Esa persona vive en el infierno, vive con el diablo, pero ella no es maligna. Ella no está influida por el infierno ni por la maldad. Y además es la que le ayuda al héroe a sacarle los secretos al diablo y a sacarle los tres pelos de oro. Entonces, si lo pensamos de esta manera, ayuda a través de la pasividad, a través de dejarse traspasar por las emociones, a dejarse atravesar por el mal, y eso cumple también un pasaje bíblico, si no mal recuerdo, de Jesús en el Sermón de la Montaña que dice, no te resistas al mal. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues muy sencillo. Esa ama, por las características que tiene, es decir, por la capacidad que tiene de enfrentarse al diablo, por la sabiduría que posee para quitarle los pelos, por el consejo que le da indirecta y directamente al protagonista, podemos decir que se trata de la diosa que estamos buscando y que por lo tanto esa fuente que antes manaba vino y que ahora no mana vino se refiere a la sangre que posee esa diosa y que por lo tanto cuando mane vino otra vez significa que la gente va a volver a beber de él. Entonces estamos dando una lectura religiosa, mitológica, para tratar de sacar el significado. Mi siguiente consejo es que, como se están dando cuenta, el objetivo de la literatura y el objetivo del arte es sacar significado y que ese significado tenga algún valor para la vida del ser humano. Si nosotros estamos sacando significados, pero esos significados funcionan más como accesorio o funcionan más como, yo que sé, consigna política o consigna ideológica, no nos va a servir mucho ese significado porque va a estar demasiado reducido, va a estar demasiado simplificado y nosotros lo que queremos es que nos diga algo a nosotros. ¿Cuál es la interpretación o hacia dónde quiero jalar la interpretación? En que el héroe son ustedes. Como ustedes son el héroe, ustedes están en una búsqueda.
para hacer que la fuente otra vez mane vino. Y para que la fuente mane vino necesitan ir al infierno. Simbólicamente hablando, necesitan obtener los pelos de oro del diablo, necesitan hacerle caso al ama y necesitan sacar esa sabiduría del infierno que consiste en saber cómo enfrentarse al mal, y al mal se le enfrenta, como habíamos platicado, dejándose atravesar por él. Es decir, yo, yo por ejemplo, tengo emociones que son muy fuertes y cuando esas emociones son muy fuertes hago meditación y mientras estoy en meditación las emociones están sucediendo mientras yo estoy tranquilo y no destruyo nada. Entonces dejo que la emoción me traspase, que será una buena forma de enfrentar al mal, enfrentarlo dentro de mi cuerpo. Entonces, más o menos esta sería una forma en la que podemos interpretar esta clase de cosas. Ahora bien, si me preguntan por fuentes, lo que yo les diría es que para... Bueno, primero hay varias maneras de interpretar los cuentos populares o los cuentos tradicionales, como este de los tres pelos de oro del diablo. Pero yo les recomiendo mucho un texto que me impresionó bastante que se llama Raíces históricas del cuento de Vladimir Prop. Y también les recomendaría mucho que leyeran libros de Emil Chaliade que tratan sobre la religión. También les mandaría a leer libros sobre Eric Newman, que trata sobre esta idea de la diosa y cómo esta diosa se manifiesta en los cuentos y cómo en estos cuentos esta diosa trata de representar aspectos de lo femenino como atributos del ser humano, etcétera. Entonces, si se están dando cuenta, en un principio suena muy complicado, pero la parte buena es que con la práctica, con el escuchar una y otra vez los análisis, uno va adquiriendo colmillo para esta clase de cosas, va adquiriendo la experiencia necesaria para poder entrar en ello. No se están imaginando cosas, estoy grabando esto otro día. El día en que inicié esta sesión, algunas cosas me interrumpieron y ahora encuentro un poco más de tiempo para terminar de explicarles el lenguaje figurado. Esta vez quisiera tomar un ejemplo, quisiera tomar el cuento de Caperucita Roja de los hermanos Grimm, el cual los invito a leer. Y quiero pensar que cuando están viendo este video es porque ya leyeron el cuento. Me interesa de Caperucita Roja explicar todo lo que hemos hablado en los anteriores minutos. Quiero que se detecte toda esta parte fantasiosa y real. En Caperucita Roja, ¿qué es lo que ocurre de fantasioso y real? Pues que hay un lobo parlante. Que este lobo parlante además es muy inteligente. Entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho, el lobo es muy probablemente una figura retórica, que claro que lo es. Dependiendo de la teoría que ustedes utilicen, va a salir el significado del lobo. Yo he leído que puede significar varias cosas, que puede significar el día que se come al amanecer, o que puede significar el aspecto oscuro del ser humano, o que puede significar el animus del ser humano, o que puede significar ciertos aspectos existenciales a los que se enfrenta todo ser humano como Caperucita Roja, y vamos a tratar de profundizar en algunos de ellos. Entonces, vamos a tomar a Caperucita Roja como la parte masculina de lo femenino. Este cuento de Caperucita Roja trata de esta chica que sale de su casa, está en edad de la adolescencia. Muchos críticos como Eric Fromm nos dicen que está relacionado este cuento con un proceso de madurez, es decir, de una niña que está dejando de ser niña y se está convirtiendo en una señorita, y esta señorita sale al mundo, pero por su ingenuidad es parcialmente destruida por el lobo, dependiendo de la versión que lean, pero estamos utilizando la de los hermanos Grimm. Y en esta lo salva un leñador hasta el final, pero a lo que queremos llegar es que esta chica es parcialmente destruida por la parte masculina, y por parte masculina no me estoy refiriendo a hombre o mujer, me estoy refiriendo a la parte racional. Cuando en literatura hablamos de masculino o femenino, no estamos hablando de teoría de género y no estamos hablando de hombre y de mujer. Estamos hablando de aspectos tradicionales, es decir, de ciertos temperamentos, de ciertas actitudes que pueden tener tanto hombres como mujeres. En este sentido tenemos que entender que hay hombres femeninos, que hay hombres masculinos, que hay mujeres femeninas, que hay mujeres masculinas y que nadie posee un 100% de masculinidad. Yo, por ejemplo, a lo largo de las interpretaciones que he hecho, de las meditaciones que he hecho, a lo largo de lo que he observado en mi vida, he localizado que tengo una gran parte de actitudes femeninas y he tenido que desarrollar partes masculinas para enfrentarme a la vida. Entonces, ¿a qué me refiero cuando algo es femenino o masculino? Con femenino va, desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista religioso, si lo quieren pensar así, me refiero a aspectos de pasividad, de sensibilidad, de irracionalidad. Y cuando yo hablo masculino, me refiero a algo que es racional, que es lógico, que está organizado, he estado trabajando. Recordemos que
los personajes en un cuento podemos tomarlos como fragmentos del ser humano, y una forma muy sencilla de entenderlo es pensar que el ser humano es una totalidad y que los personajes reflejan aspectos de esa totalidad. Entonces, Caperucita no le habla nada más a las mujeres, Caperucita le habla al ser humano. Yo soy hombre, me identifico como hombre, y me habla a mí Caperucita Roja. Me dice que lo que le está pasando a Caperucita me puede pasar a mí. El lobo también soy yo. En análisis relacionados con psicología, todos los personajes están emparentados, porque siguen la lógica del sueño. Y en la lógica del sueño, el soñante crea una serie de personajes, y todos esos personajes, desde el punto de vista de la psicología, tanto analítica como el psicoanálisis, los personajes están emparentados con cosas que siente el sujeto. Entonces podemos utilizar esa misma postura para tratar de entender los cuentos. No es la única postura que hay, pero es una que a mí me sirve. ¿Por qué? Porque si yo soy Caperucita, quiere decir que en algún momento de mi vida voy a ser ingenuo. Y si también soy el lobo, significa que también hay una parte masculina destructiva dentro de mí. No estoy diciendo que todo lo masculino sea negativo. Lo que estoy diciendo es que hay una parte positiva, hay una parte negativa para el ser humano, y que en este cuento en específico la parte masculina está destruyendo a la protagonista. Vamos a utilizar otro ejemplo, porque creo que el objetivo de este video es llenarnos de ejemplos para que se ponga en práctica todo lo que hemos estado diciendo. Vamos a pensar en Beowulf, por ejemplo. Es un texto, si no mal recuerdo, germánico, en el cual aparece un guerrero que es muy poderoso, que lucha contra un monstruo llamado Grendel y un dragón. Me voy a centrar en la parte final. Lamento mucho si les arruino la historia. Si les interesa leerla primero, yo les recomiendo que pausen este video, vayan a leerse Beowulf, que regresen, y ya por fin voy a poder continuar con la explicación de esta historia. Al final de la historia, porque esto es un spoiler, Beowulf se tiene que enfrentar a un dragón. El problema es que él ya está viejo. Si no mal recuerdo, tiene 80 años. Entonces es un rey muy poderoso, pero ya está viejo, ya está desgastado. Hay un dragón que se despertó porque alguien le robó un tesoro, y los dragones son muy celosos con los que tienen. Entonces comienza a quemar pues el pueblo donde vive Beowulf, y lo que sucede es que mandan a una serie de hombres a enfrentarse a este dragón. Si no mal recuerdo, son 12 hombres, entre los cuales está incluido un escudero que se llama Wiglaf y el propio Beowulf. Entonces van todos a luchar. El problema es que cuando están en la entrada de la cueva del dragón, que si no mal recuerdo está en una montaña, los 12 hombres se amedrentan, tienen miedo. Entonces el único que se mete es Beowulf. Beowulf está luchando contra el dragón, y lo que sucede es que, dependiendo de la versión, porque hay varias versiones, hay unas, por ejemplo, donde él utiliza una espada, y hay otras versiones donde utiliza un hacha, depende de la versión que ustedes encuentren. Beowulf lo que hace es que lucha contra el dragón, pero el dragón lo hiere. Si no mal recuerdo, lo muerde y le derrite el yelmo, que es... Lo que sucede después, dependiendo de la versión, es que hay una parte donde él utiliza su espada, que es una espada mágica, y se le rompe. Posteriormente lo ven los hombres que están amedrentados, y uno de ellos, que se llama Wiglaf, que lo habíamos mencionado hace un rato, dice que tienen que salvar a su señor, que le tienen que ayudar porque les ha servido y los ha protegido durante muchos años. Entonces él es el único que se va a ayudar a Beowulf. Dependiendo de la versión aquí, lo que ocurre es que Beowulf, sin armas, toma al dragón y lo parte con los brazos, lo parte con las manos. Y hay otra versión en donde él tiene un hacha, y con el hacha le corta la cabeza al dragón, se la parte en dos. ¿Qué significa todo esto? Volvamos otra vez a lo que hemos dicho desde el principio de este video. A ver, ¿qué suena fantasioso y real aquí? Bueno, primero, que tengas un hombre de 80 años que pueda matar un dragón. En segundo lugar, el propio dragón. En tercer lugar, también la espada mágica. Esta idea de espada mágica, quiero que la piensen como si se tratase de un videojuego. En los videojuegos ustedes adquieren armas, estoy pensando en un RPG. Adquieren armas, y las armas te dan más 80 de fuerza, más 10 de fuerza, o de repente tienen una maldición. La idea de los videojuegos probablemente venga de estos mitos, o viene de estos mitos, de hecho. Pues bien, entonces vamos a analizar estos elementos que ya tenemos a la mano. ¿Qué significará Beowulf? Si nos vamos a la etimología de su nombre, parece ser que está relacionado con la abeja y con el lobo, y que tanto la abeja como el lobo están relacionados con la cacería, y que están relacionados con la agresividad, y que están relacionados con mordida, picar, con penetrar, y eso nos lleva también a la idea de masculinidad.
esta idea no es gratuita porque hace coherencia con las actividades que hace el propio protagonista. El protagonista se enfrenta a monstruos, el protagonista se enfrenta a la vida, el protagonista hace alarde de la fuerza, el protagonista, por lo tanto, creo que representa estos aspectos masculinos. Esta idea de enfrentarse al dragón requiere una actitud masculina. Y por masculino me estoy refiriendo a que se enfrenta a las situaciones de la vida. ¿Qué situaciones de la vida se tienen que enfrentar los seres humanos? Bueno, todos nos tenemos que enfrentar a la muerte, a la enfermedad, a los fracasos, a darnos cuenta de lo que realmente somos, seres pasionales, seres que tienden al vicio, seres que son capaces de comprender la virtud, pero que no recuerdo si era una definición de Goethe que decía que el hombre es lento para la virtud y rápido para el vicio. Por ahí va más o menos lo que quiero decir. Entonces, curiosamente la idea de masculinidad que representa Beowulf también está relacionada con la espada que tiene. Las espadas, especialmente por la hoja larga que tienen, generalmente están relacionadas con el falo. Y el falo es un elemento masculino también. Por lo tanto, ¿qué significará que la espada de Beowulf se quiebre ante el enfrentamiento de un monstruo? Probablemente que ya no se puede enfrentar a la existencia, que ya no se puede enfrentar a la vida, que le falte masculinidad. Es un poco más profundo. Recordemos también que los personajes representan aspectos del ser humano. Lo que está diciendo el cuento, el mito, es que en algún momento nosotros vamos a ser incapaces de enfrentarnos a la vida. Va a ser insuficiente. Y vamos a tener que deshacernos de esa parte vieja, de ese héroe viejo que ya no puede seguir adelante y tiene que ser sustituido por otro héroe más joven, que es lo que representa esta historia. En esta historia, Wiglaf es el que heredera el reino, se convierte en el héroe joven, se convierte en este héroe que sustituye al rey. Hay una larga serie de libros que tratan sobre la sustitución de reyes a través del asesinato o a través de derrotarlos o a través de la fuerza. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, se trata de que yo soy Beowulf, que en algún momento me voy a enfrentar a la vida y de que en algún momento voy a ser incapaz de hacerlo y por lo tanto esa parte de mí tiene que morir para que nazca algo nuevo. La forma más fácil de entenderla es el paso de la niñez a la adultez. En algún momento, yo conozco muchos adolescentes y los adolescentes tienen mente de niño. Entonces, el hecho de que comiencen a formar una familia con mente de adolescente lo van a arruinar todo. Porque el niño no se hace responsable, el niño rompe, el niño se justifica, el niño nunca es. Depende de las circunstancias siempre. Sin embargo, si quieres formar una familia a largo plazo, necesitas ser más responsable, necesitas enfrentarte al trabajo, necesitas enfrentarte a los hechos que causan estrés de la vida. Y eso requiere masculinidad. Y eso requiere que lo que tú eras antes deba ser transformado para que seas otra cosa. Eso es lo que creo que representa este mito. Ahora bien, ¿el dragón qué es? Hay un libro que se llama Gigantes y Dragones de Edward Bracy y él explica que el dragón representa el caos. Hay un autor también que se llama Jordan Peterson que nos dice también que el dragón representa caos y que también representa a grandes rasgos problemas humanos. Él tiene un video muy bueno que está colgado en YouTube que se llama Slaying the Dragon Within Us. Vayan a ver ese video. Ahí explica más o menos lo que estoy tratando de decir. Entonces, el dragón puede representar lo desconocido que se manifiesta en el día a día de la gente, que puede ser una enfermedad, que te corte tu pareja, que te corran del trabajo, que te asalten un día, generalmente no te asaltan. Eso es lo que representa caos. Entonces, lo que está diciendo la historia es que Beowulf se está enfrentando ante el caos de la existencia y es incapaz de hacerle frente porque es una fuerza que ya no puede dar más de sí misma, está gastada y que tiene que ser sustituida por otra más joven. Todo esto que estoy platicando, curiosamente también está relacionada con rituales de iniciación. En los rituales de iniciación que son practicados prácticamente en todo el mundo, se trata de convertir a los niños en hombres, es decir, que dejen de ser... La palabra que utilizan desde el punto de vista antropológico y que utilizan estos pueblos es que dicen que los niños están muy cerca de lo pasional y muy cerca de lo animal y que por lo tanto no son tan confiables. A lo que se están refiriendo estos pueblos es que el niño se preocupa más por sí mismo, puede ser egocéntrico, puede que no sea responsable. Entonces, a la idea que quiero llegar en el fondo es que ser un adulto que se comporta como niño es peligroso.
Y en algún momento en nuestro proceso de maduración humana, lo que somos va a ser insuficiente para enfrentarse a la vida. Como yo les decía, un niño o una persona, un adulto con mentalidad de niño es incapaz de enfrentarse a los hijos. Los hijos lo van a hacer pedazos. Es incapaz de enfrentarse a su pareja. Y no me refiero a agarrarse a golpes con ella o con él. Lo que me estoy refiriendo es que es un humano y como humano tiene preocupaciones, tiene enojos. Entonces hay que saber cómo enfrentarse a esas cosas sin destruir al otro, sin destruirse a uno mismo, sin estar aguantando la cosa porque ustedes no son burros de carga, sino más bien profundizando en la cosa que se está dando para que podamos llegar a un buen puerto. Estas ideas las voy a estar desarrollando a lo largo de varios videos. Estas ideas del crecimiento del ser humano y de cómo hay diferentes estrategias que utilizamos y que ha utilizado el ser humano para enfrentarse a la vida. Con esto terminamos este video. Si han llegado hasta aquí yo les agradezco mucho. Les voy a pedir que si les interesa o si tienen alguna pregunta dejen algún comentario, suscríbanse, denle a la campanita para que les que les recuerde que estos videos se están subiendo y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Hasta luego.